Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 23 de noviembre del año 2023 y por algunas cuestiones que en lo personal me fue necesario atender, vamos a tener hoy una clase corta, solamente 2 horas y media, pero bueno, no es cierto, estamos comenzando un poco fuera del horario, entonces vamos a tener alrededor de una hora 5 minutos de clase que para nuestras jornadas maratónicas que tenemos siempre, pues va a sonar un poquito más corto. Y yo quisiera entonces que pudiéramos orar sobre todo para que el Señor nos conecte con lo último que estuvimos hablando y que todo esto sea bendición para nuestras vidas. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Cristo, habla a nuestros corazones, trae revelación a nosotros, para que conforme a tu palabra, para que conforme, Señor, a tu voluntad, podamos en todo momento, siempre, estar conectados con tu espíritu y entender las cosas espirituales con entendimiento, con sabiduría, para vivirlas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sé que está complicado decir nuestra última clase porque han pasado un montón de cosas desde entonces, pero si ustedes recuerdan, y espero que sí podamos decirlo así, hablábamos acerca de que solamente puedes echar fuera lo que está dentro. Y hemos estado hablando acerca de demonios. No soy muy afecto a la demonología en el sentido de que mi vida gira alrededor de ello, pero creo que es una condición necesaria para el cristianismo poder entender cómo funciona este asunto de los demonios, sobre todo cuando lo que quieres es no tenerlos dentro. Dice Mateo 17, verso 14 y siguientes. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, y noten ustedes la oración, es una oración de frustración, es una oración de petición, de una cierta incomodidad. El Señor Jesús no estaba por allí, los que estaban eran los discípulos. Él llega con los discípulos esperando que ellos puedan hacer la obra que su maestro hace y está desilusionado. Le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y parece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y el verso 16 es frontal. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esto genera una reacción en Jesús y siempre decimos Jesús es el modelo de la paciencia, es el modelo de la templanza, pero aquí le vemos incómodo, ¿sí? Y dice, oh generación incrédula y perversa. Bueno, siempre hago esta pregunta, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando al hombre que se acercó para pedir ayuda? ¿Le está hablando al hijo lunático, endemoniado, que se tira en el agua y en el fuego a veces? ¿Le está hablando a los gentiles incircuncisos, impíos, pues no estaban ahí, ¿verdad? Le está hablando a los demonios. ¿A quién le está hablando? Pues curiosamente, por el contexto nos vamos a dar cuenta que le está hablando a sus discípulos. Jesús está molesto con los discípulos porque los discípulos no han podido sanar al muchacho endemoniado. Y les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y bueno, soportar tiene dos acepciones en el español. Soportar significa sostener algo, levantarlo, ¿sí? Y entonces alguien se echa a una persona encima y lo carga y dices, estoy soportando su peso. Pero también soportar significa tolerarlo. O sea, cuando alguien no está haciendo lo correcto y ahí tenemos que tolerar su falta de madurez, su falta de compromiso, su falta de entrega, pues tenemos que soportar su inmadurez. Elija usted cuál de las dos sería. Y entonces dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá.
Y noten que ni tardo ni perezoso, ¿sí? Jesús reprendió al demonio. Y la reacción inmediata es que el demonio salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Tan simple como decir, te vas, y se fue. ¿Cuánto tardó? Tardaron más en traérselo. Tardó más en llamarles la atención a los discípulos que en lo que él ya lo había liberado. Y entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte, inquietos, preocupados, cabizbajos, me imagino, por la regañada y por el fracaso también, y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta es una pregunta que, siendo honesto, a mí muchas veces, y lo digo en santa paz, me atormenta también. Señor, ¿por qué a veces yo no puedo hacer lo que se supone que debería de hacer? ¿Por qué el caramba demonio este no me hizo caso? Sí, a ti facilito, Señor, sí. Y yo llegué, le grité, le zapateé, ¿sí? Le declamé, lo regañé, le canté desentonado y el caramba demonio sigue allí. Y Jesús, por eso les digo que le estaba hablando a sus discípulos, les dice, por vuestra poca fe. Noten ustedes esta frase. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Es un asunto de fe. La fe no es lo que dices. La gente dice, es que yo soy una persona de fe. No, no es lo que dices. Es lo que vives. La fe es un asunto vivencial, no declarativo. Tú podrás declararte lo que sea, pero es un asunto vivencial, y ahorita vamos a tratar de entender qué significa eso, el hecho de que tú tengas fe. Y él dice, porque de cierto les digo, ay, qué caray, cuando el Señor Jesús dice, de cierto te digo, lo que está diciendo, esta es una verdad irrefutable, dice, este es un principio básico, esto es algo elemental, como le decía Sherlock Holmes a Watson, ¿sí? Elemental, ¿sí? O sea, si tú no entiendes esto, dice el Señor, entonces no estás entendiendo nada. De cierto les digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, chiquitita, híjole, eso ya nos puso peor, porque dice uno, bueno, si tuvieras 3 toneladas de fe, si tuvieras una montaña gigante, un universo, pero el Señor dice, si tuvieras poquitita fe, le dirías a este monte, pásate de aquí, quítate de aquí, y se quitará, se pasará. Y la parte final del versículo es tremenda porque dice, y nada les será imposible. Ah, caray, entonces las imposibilidades con las que nos enfrentamos en realidad es un asunto del demonio. No, es un asunto de las circunstancias. No, es un asunto de lo complicado y difícil. No, es un asunto de tu poca fe. Los conflictos, las dificultades, las circunstancias, el poder de los demonios, ninguna de esas cosas, según el Señor Jesús, es atribuible como causa de que las cosas no pueden suceder. Dice, es un asunto de fe. Por eso el Señor Jesús aquí arribita decíamos, oh generación incrédula y perversa, Mateo 17:17. La falta de fe se manifiesta como incredulidad y perversión en el corazón. Híjole, esto está agarrando un tinte que no estaba en mis apuntes, pero seguro alguien lo necesita. Siempre dices los predicadores, ¿verdad? Y se suenan a la gente, o no la sonamos, pues. El asunto entonces es que perverso significa sucio, cochino, asqueroso. No, significa fuera del camino. Alguien que se salió del rumbo, que perdió la ruta, que se equivocó, anda extraviado, perdió la brújula. Perverso significa fuera de la dirección correcta. Estás viendo en el lado equivocado, te estás orientando, te estás fijando en lo equivocado. Entonces la falta de fe tiene como origen una perversión.
no estamos viendo lo que el Señor ve. Incredulidad significa que no puede creer. Ahora, tú no puedes creer si estás viendo en la dirección equivocada. Tú no puedes creer si estás poniendo atención en las cosas equivocadas. Observa lo correcto, mira lo correcto, pon atención en las cosas correctas y seguramente tu fe va a comenzar a crecer. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo, tienen poca fe. Si la tuviera chiquitita, o sea, si aunque fuera un poquitito, tú pudieras orientarte y fijarte en lo que yo estoy viendo, en lo que yo te digo, dice el Señor, entonces tu fe crecería y podrías darte cuenta de que tienes la capacidad de transformar las cosas. Y entonces va a decir en el verso 21, y es un verso muy importante, y que ha dejado de ser conocido en el cuerpo de Cristo. Pero este género, y se está refiriendo a echar fuera al demonio, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hemos estado hablando de que la única forma de echar fuera algo es que primero esté dentro. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche tendría que ser, bueno, ¿y cómo le hago para echar fuera al demonio? O sea, Señor, ¿cuál es el método? Porque siempre queremos saber métodos. ¿Cuál es la dinámica, Señor? ¿Cuál es la forma, la receta para que yo pueda echar fuera el demonio? De acuerdo a lo que nos enseña la palabra, diríamos que es un asunto de autoridad delegada en una persona. Si estuviéramos juntos, les diría, repitan conmigo, ¿sí? Es un asunto de autoridad. La fe, entonces, cuando él está diciendo, si tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, pues tendríamos que entender que la fe se manifiesta en la relación con la autoridad. Primera cosa, pues tendríamos que tener la fe en el poder de Jesucristo para echar fuera a los demonios. Este pasaje de Mateo capítulo 17, del verso 14 al 21, que lo acabamos de señalar, nos va a ayudar entonces a entender que la dimensión de fe y la dimensión de la autoridad van juntas. De hecho, no podemos tener fe si no entendemos el concepto de autoridad. Y entonces la gente dice, es que yo tengo fe en Dios, pero no tienes ni idea de lo que significa estar bajo autoridad, de lo que significa someterte y vivir bajo la autoridad. Entonces tú no tienes fe. Lo que tú tienes es un capricho intelectual. Lo que tú tienes, sí, es una evasión de ti mismo, ¿sí? En el español dominguero del pastor, es un sucedáneo. Es una sustitución barata a las cosas de alto valor. Entonces, tú no tienes fe si no entiendes la autoridad y vives bajo esa autoridad. Para echar fuera un demonio se necesita usar el nombre de Jesús, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver en Hechos capítulo 16, verso 18. Porque luego tenemos un problema con esto. Entendemos las cosas medias, fuera de lugar. El apóstol Pablo, sí, anda por allá en Éfeso, hay una mujer que es adivina, tiene un espíritu de adivinación, anda detrás de ellos, diciendo, dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, pues ahí andaba leyéndoles la mano, leyéndoles los asientos del café, leyéndoles las cenizas del cigarro, yo no sé cuántas cosas la gente lee. Finalmente, el asunto no es si son las cenizas, las horruras del café, si son las tablitas, el asunto es que hay un espíritu demoníaco de adivinación detrás de todo eso. Y esta entonces, siguiendo a Pablo y a los discípulos, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo
quienes les anuncian el camino o quienes nos anuncian el camino de salvación. Ahora, ojo, lo que está diciendo es cierto. Ellos son siervos del Dios Altísimo y ellos, ¿sí?, están anunciando el camino de la salvación. El asunto no es lo que dicen, el asunto es la intención detrás de lo que se dice. Y esto era incómodo, esto era adverso, contrario a lo que Dios quería, que después de muchos días, el apóstol Pablo, molesto, desagradado por eso, se vuelve y le dice al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ok. Y entonces la frase es: en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa en el nombre de Jesús? Porque los seres humanos somos ritualistas. Pensamos que decir la frase es lo que tiene poder. Es como agarrar, si fuera algo físico, yo cuando estaba en la iglesia católica conocí gente que tenía escapularios, crucifijos, y los agarraba como si fueran amuletos. Se agarraba el escapulario y lo movía, o agarraba el crucifijo. Pero entonces no estamos entendiendo lo que significa en el nombre de. Significa por la autoridad del otro. Ok, déjenme ponerlo fácil porque yo soy de rancho. En el rancho hay una frase que significa ser el propio. Alguien quiere hacer un mandado y no puede ir, entonces manda llamar a alguien y lo va a enviar de mandadero, de propio. Y el otro va a ir y va a decir: me manda don fulanito que haga esto, ¿sí? Ahora, la persona no es nadie, ¿sí? Es el mandadero, sí, pero el que lo manda es el dueño del rancho. Y entonces, cuando va con la autoridad del otro, lo que está diciendo es: no se me ocurrió a mí, no es porque yo se lo esté pidiendo, es porque me mandó el otro, vengo en el nombre del otro. Yo estaba chiquillo, mi padre, el doctor Cancino, pues era conocido en ciertos contextos, y muchas veces él me mandaba entonces a resolver ciertas cuestiones. Y yo llegaba y decía: me manda mi papá. Mi papá me recomendó, me pidió que le dijera esto, 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 y la persona decía: ah, sí, cómo no, joven, sí. Y hacía aquello que le había pedido, pero yo no era nadie. Es más, puede ser que ni me conociera, o si me había visto, pues tenía la idea que seguramente sí debía ser el hijo mayor, ¿sí? Pero yo iba en el nombre de mi padre, con la autoridad, por el encargo, con la encomienda de mi padre. No estoy hablando en nombre mío, estoy hablando en el nombre del que me envió. Decir vengo en el nombre de Jesús quiere decir que vengo con una encomienda, con un encargo directo. No es la frase, es el símbolo del hecho lo que le da sentido a esta frase. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero la gente a veces incómodamente dice: es que es en el nombre de Jesús. Bueno, primero, Dios te mandó que lo dijeras, Dios te mandó que lo hicieras. Lo estás haciendo como un encargo especial que Dios te dijo, o lo estás diciendo nada más porque tú sientes que al hacerlo te van a obedecer. ¿Qué pasaría si yo fuera con alguna persona y yo dijera: me manda el gobernador a que le diga tal cosa? Y el gobernador puede ser que ni me conozca. Puede ser que el gobernador, si me conoce, no me dijo que lo hiciera. No tengo ninguna autoridad. Por ejemplo, yo soy universitario y de repente me invitan a algún lugar y bueno, pues ya me ven viejillo y pues yo llego cambiadito. Dicen: ay, viene representando a la universidad, y yo tengo que decir: no, porque no fui enviado institucionalmente de parte de la institución en representación de. Hubo un tiempo en donde como funcionario, sí, yo iba y lo que yo dijera representaba a la institución. Me enviaban a México a alguna reunión
de ejecutivos, de funcionarios universitarios, y lo que yo decía, lo decía a nombre de la institución, y si había que hacer entonces alguna acción, había que comprometerse en algo, y si yo decía, estoy de acuerdo, en el acta quedaba firmado que el representante de la institución, don fulanito de tal, había comprometido no a él mismo, sino a la institución que representaba. Entonces, nosotros tenemos a Jesús como Dios, pero el hecho de que tengamos a Jesús como Dios no implica necesariamente que hayamos sido investidos espiritualmente, que tengamos la autoridad delegada de parte de Dios para hacer algo. Entonces, hermano, ¿cómo me estás diciendo? Bueno, eso. Lo que pasa es que a veces andamos agarrando a Dios para cosas que Dios ni siquiera ha dicho que las va a hacer. Andas metido en lugares que Dios no te mandó. Y uno tendría que preguntarse, Dios, ¿quieres que lo haga? ¿Quieres que lo diga? Y entonces la autoridad espiritual podríamos definirla como el derecho, como el poder, como la influencia que Dios otorga a una persona para realizar la obra de Dios, para moverse en el mundo, en el reino espiritual. Es una encomienda. Yo soy pastor, sí, de mis ovejas o de los que me toman como pastor. Pero yo no puedo andar regañando a quien sea porque yo soy pastor, no, o sea, del otro no soy nadie, soy simplemente un creyente ya. No tengo la autoridad con esa persona que no reconoce mi llamado. ¿Qué características clave tiene entonces la autoridad espiritual? La primera cosa es que la autoridad espiritual viene de Dios. No es algo que pueda otorgarse una persona a sí misma, sino que es concedida de parte de Dios. Y eso tú lo vas a saber por el respaldo que Dios da a las cosas para las que te llamó. Viene de Dios. No viene de un pastor, ojo, no viene de un pastor, ¿sí? Porque alguien puede decir, a mí me mandó el Pablo Cancino, sí, pero ¿y ese tipo quién es? Te tiene que mandar Dios, porque el otro es alguien igual que tú, sin más capacidades, ¿sí? Con las mismas limitaciones o hasta más de las que tú tienes, ¿sí? La autoridad se basa en la sujeción, ¿sí? Hay un pasaje, ¿sí? Donde el Señor Jesús, ¿sí? Se encuentra con un centurión romano, ¿sí? Y este centurión romano le pide a Jesús un favor, le pide que pueda orar, ¿sí? Por su criado, ¿sí? Y entonces el centurión le dice, Señor, tú no necesitas ir a mi casa. Él sabía que los judíos, los hebreos, se contaminaban si entraban a la casa de un gentil, ¿sí? Ya eran los días seguramente de la fiesta, de la Pascua, y él no quiere importunar al maestro, y él le dice, Señor, yo no soy digno que tú vengas a mi casa, no soy digno de que te contamines por mí, pero tú di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se sorprende y dice, ni en todo Israel he encontrado una fe como la de este hombre, ¿sí? El centurión le dice, yo lo sé porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Ojo, cuando dice yo también soy un hombre bajo autoridad, le dice, yo entiendo que tú estás bajo autoridad. Tú obedeces al Padre, tú obedeces a Dios. Y por obedecer al Padre, tú tienes autoridad. Noten ustedes el principio. Si yo estoy sometido bajo autoridad, entonces yo tengo autoridad, ¿sí? Respaldada
por aquel a quien me someto. Si yo estoy sometido bajo la autoridad de Dios, entonces yo tengo el respaldo de aquel a quien me someto. Y por eso dice el centurión, hablando del emperador, ¿sí?, del César, él dice, porque yo también soy un hombre sometido bajo autoridad. Por eso le digo a ese que vaya y va, y le digo a otro que venga y tiene que venir, y le digo a alguien que haga algo y lo tiene que hacer, porque está sometido bajo autoridad. La fe entonces es un asunto de sumisión. La gente dice, yo tengo fe. ¿Y fe qué significa? ¿Que yo puedo creer lo que me da la gana? No, fe no es eso. Fe significa que estoy sujeto, sometido bajo la autoridad de Dios. Y al estar sometido bajo la autoridad, entonces Dios respalda aquello que yo estoy diciendo bajo sumisión, bajo sujeción. Lo voy a volver a decir, si Dios respalda aquello en donde yo estoy bajo sujeción, bajo sumisión, Dios no está obligado a respaldar cualquier locura que se me ocurra. Dios va a respaldar aquello donde yo estoy sujeto. Y entonces, cuando tú tienes una relación cercana con Dios, pues entonces por esa relación que tú tienes, estás dispuesto a sujetarte, a obedecerle, a seguir todo aquello que el Señor Jesús te pide. Y entonces vas a tener el respaldo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ungir, te va a dar poder, te va a empoderar, te va a dar soporte cuando esa autoridad a la que tú te estás sometiendo sea usada de acuerdo con la voluntad del que te envió. Tú no puedes andar haciendo lo que sea. Eso se llama abuso de autoridad. Y si en el mundo de los humanos el abuso de la autoridad es un delito, ahora cuánto más en el mundo espiritual. De tal manera que si yo estoy sometido entonces al señorío del Señor, de Jesucristo, yo voy a poder impactar en el reino espiritual. ¿Por qué? Porque no es el Pablo Cancino el que te está ordenando, es la autoridad de Dios sobre mí. Y yo te estoy diciendo, Dios me ha dicho que tienes que someterte. Y vengo a decirte eso. Ahora, esto es importantísimo porque cuando nosotros vemos, ¿sí?, aquí en el libro de Judas, capítulo 1, porque nada más tiene un solo capítulo, en el verso 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Noten ustedes, el arcángel Miguel. Normalmente los comentaristas podrían decir, el príncipe de los ángeles, el ángel guerrero, ¿sí?, el paladín de las huestes celestiales, y un montón de títulos que decimos, sí, pero el arcángel Miguel, lo único que está diciendo es, mira, esto que te estoy pidiendo que sueltes el cuerpo, no es mío, ¿sí? No soy yo el que te lo está diciendo. Es la autoridad del Padre Eterno, la autoridad del Señor de señores, del Rey de reyes, la autoridad del Altísimo. Suéltalo. En los reinos de antaño, una persona para mostrar que había sido encomendado de parte del rey para llevar a cabo
alguna acción, alguna encomienda, traía un sello del rey, traía un edicto, traía un algo. Y ese sello, ese edicto, ese símbolo de que había sido enviado, encomendado, puede ser un anillo, le daba la autoridad para decir, Dios, digo, el rey me mandó a que hiciera tal cosa. Y no era él como persona, era la encomienda la que se tenía que obedecer. Había que usarlo bien, porque si no eras traidor al rey que te envió. Entonces, el uso adecuado de esa encomienda, de esa autoridad que te ha sido delegada, en griego se dice exousia, la autoridad delegada, investida sobre nosotros, implica una responsabilidad ante aquel que te la otorgó. Y el uso apropiado entonces de esa autoridad espiritual requiere que se ejecute, que se ejerza con respeto, con reverencia, con sumisión a aquel que te está encomendando esa autoridad. Entonces, tienes que hacerlo a la manera de él, tienes que hacerlo conforme a su palabra, tienes que hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Porque si tú lo haces entonces de una manera incorrecta, ¿sí?, pues te vas a meter entonces en un problemón, ¿sí? Porque ahora lo que va a suceder es que el Espíritu Santo te va a confrontar por las cosas que tú estás haciendo y que de una u otra manera te están alejando del propósito de Dios. Sí, yo sé, no me vas a creer. Pero cuando Moisés golpeó la roca, cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca, no que la golpeara, pero cuando Moisés golpea la roca, lo que está haciendo es excederse en la autoridad de lo que Dios le dio. Y por haberse excedido, eso se llama abuso de autoridad, fue desechado de su posición y no pudo entrar a la tierra prometida, porque hizo un uso inadecuado de la autoridad espiritual. Fue desechado. Así que ustedes me dirán si creen que este asunto es delicado o no. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que la autoridad espiritual no es tu poder, es el poder de Dios. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. No es para hacer lo que tú quieras, es para hacer lo que se te encargó. Es como mandar a alguien a la tienda para que te compre 1 kilo de tortillas y tú tenías sed y te echas una coca. Y tú dices, bueno, es que tenía sed. Y él dice, pero es que no te mandé a eso, no te mandé a que te tomaras una coca con el dinero de las tortillas, te mandé a que compraras las tortillas. Y tú tendrías que haber hecho eso y nada más. Y si hubieras querido una coca, me hubieras preguntado desde antes, ¿sí? Oye, ¿y me puedo comprar? Y si te dicen sí, pues te la compras. Y si te dicen no, no tendrías ni que tocarlo. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la autoridad espiritual? Pues lo que yo encuentro, de acuerdo a las escrituras, es que para aumentar la autoridad espiritual, dijimos que era un asunto de sometimiento, de sujeción, y que ese sometimiento, esa sujeción, tiene que ver entonces con la forma en que vives tu fe. Veamos, por ejemplo, una vez más, Mateo 17, 20 y 21, cuando el Señor Jesús dice, por su poca fe. Entonces, la primera cosa, tienes que crecer en fe. Pero he dicho que la fe está relacionada con la sujeción, con la sumisión, con la obediencia, con la responsabilidad de cómo ejerzo yo
la encomienda que Dios me ha dado. Entonces, crecer en fe es crecer en mi responsabilidad para hacer las cosas que Dios me dijo a su manera y no a la mía. Eso implicaría entonces que obedecer, y es la obediencia del sometimiento al otro. No es la obediencia del esclavo, porque muchas veces nosotros no entendemos eso, ¿sí? No es la obediencia del esclavo porque el esclavo no entiende el corazón de aquel que lo está mandando. El esclavo hace las cosas a regañadientes porque las está haciendo a fuerzas. No, estamos hablando hacer las cosas con el corazón para agradar al otro. Entre más estás queriendo agradar al que te envió, mayor autoridad tienes. Hazlo de buena manera, hazlo con gusto, hazlo con gozo, hazlo tratando de hacerlo excelentemente. Eso aumenta tu autoridad espiritual. No lo hagas porque otros dicen, dice en Hechos 19, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, exorcistas que andaban echando fuera demonios, ¿sí? Que andaban reprendiendo al mundo espiritual, que vivían de eso, por eso dice exorcistas ambulantes, que le cobraban a la gente dinero aprovechándose de la necesidad de las personas. Y dice, ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ellos veían que al apóstol Pablo le funcionaba. Y entonces ellos dijeron, los conjuramos, sí, por Jesús, el que predica Pablo. Ellos veían que el nombre de Jesús era poderoso. Y ellos dijeron, pues nosotros también podemos decir lo mismo. Y había entonces 7 hijos de un tal Esceva. Esceva era un judío, jefe de sacerdotes, y ahí andaban los hijos haciendo esto, ¿sí? Porque les iba bien, se echaban fuera los demonios y veían que la gente tenía necesidad y estaban dispuestos a lo que fuera para ser libres. Mire qué cosa curiosa, eso se llama extorsión. Extorsionando a la gente, aprovechándose de la gente, viviendo de la necesidad de la gente. Y entonces, respondiendo el espíritu malo que estaba tratando de echar fuera, contesta, a Jesús conozco. O sea, estaba bien enterado quién es Jesús. Sé quién es Pablo. Sé que tiene autoridad, sé que Dios se la ha dado, sé que hay que someterse porque cuando Dios dice obedece, hasta los demonios tienen que obedecer. Dice, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué tienen ustedes? ¿Quién creen que son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, les pone una desgreñada, una golpiza, una mordida, unos aruñones, yo no sé, pero pudo más que ellos. Uno solo pudo más que 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿sí? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo tenemos autoridad? Hacer las cosas a la manera de Dios con la intención correcta. La intención correcta significa, ¿para qué quieres tener don de sanidad? Para que la gente te ande buscando y te quiera invitar a comer para que eches fuera el demonio del no sé qué. Para que la gente te pague por hacerlo, para que sientas que eres más espiritual que otros. ¿Para qué lo quieres hacer? La única motivación válida es para que Cristo sea exaltado, para que Dios sea glorificado, para que se manifieste la bondad y la misericordia de Dios. La gente dice, es que yo sirvo a Dios. Perdón, la frase va a ser muy desafortunada, pero la frase para esta gente es, se sirven de Dios. Yo sirvo a Dios. No, tú te sirves de Dios. Hay gente que su negocio, su modus vivendi, es usar el nombre de Jesús. Pónganse a trabajar en lugar de andar, ¿sí?
extorsionando a la gente con asuntos de fe. Y son buenos, o sea, hay gente que es muy buena para predicar. Predican bien con la intención incorrecta, pero predican bien. Y van de una iglesia en otra, aprovechándose de la necesidad de escuchar la palabra de la gente. Y viven de eso, y eso es perverso. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que si la gente siente el deseo de apoyar, pues te apoyo, o sea, qué bueno, ¿sí? Pero a mí me parece muy triste, hay gente que son evangelistas y a veces yo pienso que evangelistas más bien, ¿sí? Porque llegan y en una ocasión, en algún momento que predican, tienen tan buena labia, porque son labiosos, que terminan esquilando a la gente y lo que la gente debería haberle dado al tipo que tiene ahí meses, años cuidando, ¿sí? Se lo dan al desconocido que viene en un rato y se lleva todo y lo saquea, ¿sí? Entonces, saquea a la gente y saquea al ministro también. No estoy hablando de amargura, estoy hablando de cómo no entendemos lo delicado de lo que significa servir a Cristo, hacerlo a la manera de Dios, darle honra al que honra merece, para que entonces el cuerpo de Cristo crezca y se fortalezca, que Dios sea glorificado. ¿Cómo más podemos tener entonces autoridad espiritual? En Hechos 1:8 nos va a decir el Señor Jesús, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo viene a investirnos de poder. Es una de las cosas más necesarias y maravillosas de la vida cristiana. Y tenemos que buscarlo. Es fundamental más que cualquier otra cosa, más que el oro, más que la plata, más que los títulos, más que el reconocimiento, más que la sanidad física, más que cualquier otra cosa. Busca la intimidad con el Espíritu Santo. Porque de ahí viene la autoridad. Él va a revelar en tu corazón las cosas que necesitan ser transformadas, purificadas. Y esa revelación va a traer cambios a tu vida, va a hacer que las cosas tomen el orden de lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos caminando de cerca con el Señor, tenemos una relación de hijos, amigos y colaboradores, donde buscamos mantenernos libres de pecado. Decía en la enseñanza del martes, somos humanos, somos imperfectos, podemos tener, ¿sí?, en ocasiones un mal pensamiento, pero identifícalo y suéltalo. Reconoce que no fue correcto, camina a la manera de Cristo. Cualquier cosa que tú te das cuenta que sea un motivo de desobediencia, quítalo de ti. Ten motivaciones puras. Retén la autoridad espiritual que Él te ha delegado. La autoridad espiritual va a estar aumentando al dedicar tu tiempo personal a meditar, a reflexionar, a buscar la presencia de Dios. Crece en la intimidad con Cristo, obedece los mandamientos, busca ser lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Todo esto va a hacer entonces que su autoridad fluya más profundamente en ti. Y entonces decíamos que Jesús dijo en Mateo 17:21, y lo veíamos hace un momento, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué es ayuno y oración? Ayuno y oración es someterte, tú mismo someter a tu carne, ponerla en obediencia, en disciplina. Ayunar
es más que no comer. No comer es el punto de lo natural y siempre lo explico de esta manera. Comer es una de las necesidades fundamentales para mantener la vida. No es la única. Tenemos otras necesidades fundamentales como respirar. Todo lo que come y entra tiene que salir. Excretar también es una necesidad. Tenemos la necesidad de descansar. Tenemos la necesidad, ¿sí?, de reproducirnos como especie. Cualquier cosa que sea necesaria para la vida. Ahora, ¿yo puedo dejar de respirar cuánto tiempo? Pues seguramente 2, 3, 4, 5 minutos si estoy bien entrenado, 7 minutos, ¿eh? Sí, pero es muy poco tiempo. Sin embargo, yo puedo controlar el respirar durante algún tiempo para poder tener un cierto beneficio. Por ejemplo, si estuviera buceando, pues tengo que retener la respiración para poder sumergirme en el agua y andar buscando. Y ya vamos a ponernos poéticos y sacar una ostra madre perla y sacar una pedra. Sí, pues necesito no ahogarme en el camino. Necesito dormir. ¿Saben ustedes que una persona necesita dormir si pasa demasiado tiempo sin dormir? Yo lo más que he pasado sin dormir, trabajando, porque si nada más está aplastado no tiene tanto sentido la comparación, pero trabajando sin descanso, o sea, en actividad intensa, 66 horas, es lo más que he aguantado. Pero después de 66 horas, la cantidad de ácido láctico que hay en tu cerebro y que necesita desecharse es tal que empiezas a perder el punto preciso de enfoque, empiezas a confundir cosas, ¿sí? Y yo sé que hay turnos por ahí, las enfermeras, los turnos típicos son de 48 horas a nivel mundial. Sí, 48 horas está muy abajo de los 66, pero lo que se espera es que una persona después de ese tiempo tenga que ir a descansar porque empieza a cometer errores. Empieza a ralentizar su capacidad de atención y se vuelve imprecisa. Entonces, podemos ayunar de dormir, pero tarde o temprano, en muy poco tiempo, necesitamos reponernos. Entonces, 7 minutos para no respirar, como excesos, ¿sí? Decía, yo aguanté 66 horas trabajando intensamente. He escuchado de gente que puede durar 72 horas, sí, pero 72 horas trabajando intensamente es un desgaste tremendo. Y después de eso una persona se puede enfermar, puede desmayarse, etcétera. Inclusive la cantidad de ácido láctico puede ser tal que puede tener una disfunción, una distrofia permanente. Entonces, debemos de ser cuidadosos con eso. ¿Qué más puedo hacer? Tomar agua, es necesario. Una persona, si está en el desierto del Sahara, en 8 horas se puede deshidratar y morir. Entonces necesita rehidratarse. 8 horas, pues es muy poco tiempo, ¿sí? Inclusive alguien podría durar 2, 3 días sin tomar nada de agua, pero la deshidratación va a generar potenciales lesiones en su organismo. Necesitamos hidratarnos. ¿Qué otra cosa más? Excretar. Necesitamos ir al baño. El bolo fecal, después de estar durante algún tiempo en el intestino, se empieza a resecar, se empieza a deshidratar y va volviéndose duro y puede llegar un momento en donde se convierte en un problema para poderlo sacar. Entonces, tampoco puedes durar demasiado tiempo sin ir al baño. Hay gente que puede durar 4, 5, 6 días y después de eso el bolo fecal está tan duro que es doloroso poder excretar. ¿Ok? Todo eso que estoy diciendo, se fijaron que son poquitos días. En cambio, comer tú puedes durar, ¿sí?, varios días, incluso varias semanas sin probar alimento. Y una persona podría sobrevivir. Bíblicamente Jesús ayunó 40 días.
y según las escrituras ayunó una vez. No era parte de estar ayunando siempre. Es más, hay gente que ha abusado del ayuno y termina degradando su cuerpo, ¿sí? Deteriorando su cuerpo. Pero el ayuno finalmente lo que hace es enseñarte que si tú puedes regular, controlar algo que es necesario, indispensable para la vida, pues entonces también podrías hacer cosas que no son indispensables para la vida, que no están, ¿sí? Nadie se muere por no decir una palabrota. De veras, sí. Cálale. Tú puedes pasar 5, 10, 15, 20, todo un año, 2 años, ¿sí? Sin decir una sola palabrota y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es el argumento entonces? Si puedo ayunar lo indispensable para la vida, podría ayunar cualquier otra cosa. Ese es el argumento. Por eso empezamos ayunando alimentos para después irnos a cosas que sí son causa de deterioro espiritual. Puedes ayunar de ver pornografía, puedes ayunar de chisme, puedes ayunar de alcohol, tabaco, drogas, puedes ayunar de pelearte con la esposa, puedes ayunar del rencor, puedes ayunar de la amargura, puedes ayunar de cualquier cosa que no es necesaria para la vida. ¿Y cuál es entonces, cuál es el efecto del ayuno? Porque Jesús decía, este género no sale sino con oración y ayuno. Tú ayunas para que Dios sea más bueno. No, no es cierto. Antes de ayunar, Dios era bueno. Tú estás ayunando, Dios sigue siendo bueno. Terminaste de ayunar y Dios siguió siendo bueno. Entonces, tu ayuno no cambia a Dios. Él era bueno. Bueno, voy a ayunar para que el diablo deje de ser malo. No, déjame decirte que antes de ayunar el diablo es malo. Estás ayunando, sigue siendo malo. Terminas de ayunar y el diablo terminó malo de todos modos. Entonces, tu ayuno tampoco cambia al diablo. ¿A quién cambia el ayuno? A ti. El ayuno es para que cambies tú, para que desarrolles carácter tú, para que tengas autoridad espiritual tú. Porque si tú tienes autoridad espiritual sobre ti mismo, ¿sí? Entonces tú puedes, ¿sí?, mandar a quien sea y te tendría que obedecer. Dice Proverbios 16:32. Se los leo. Mejor es el que tarda en airarse, en enojarse, en molestarse. Mejor es el que tarda en airarse. O sea, mejor es el manso, el que tiene dominio sobre sí mismo que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La mayor fuerza es que seas capaz de someterte a ti mismo. El dominio propio es una actitud fundamental sobre el mundo espiritual. Y entonces cuando nosotros somos capaces de tomar control sobre nosotros mismos, eso aumentará nuestra autoridad espiritual. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es fundamental, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas y nosotros nos sometemos a nosotros mismos, nosotros tenemos autoridad sobre otros. Si tú no eres capaz de obedecerte a ti con la palabra, entonces tú no vas a tener autoridad para que alguien lo haga si tú no lo haces. Entonces la autoridad comienza contigo porque el sometimiento comienza contigo. Entonces, para echar fuera a un demonio, pues yo tendría que
primero tener autoridad sobre mí. ¿Cómo puedo perder yo la autoridad espiritual entonces? ¿Sí? Pues la primera es dando lugar al pecado en mi vida, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo pecado en mi vida, o sea, cuando yo no me someto, pues no voy a tener la autoridad para mandar a nadie más. Dice Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. O sea, es tu iniquidad la que te separa de Dios. Y es tu pecado, ¿sí? Que han ocultado, que han hecho que se oculte de ustedes el rostro de Dios para no oír. Tu pecado oculto te descalifica para poder entonces ejercer la autoridad. Por supuesto que si tú pides perdón o que si tú perdonas, esto va a restaurar la comunión de Dios contigo. Una segunda cosa que va a hacer que alguien pierda su autoridad espiritual es que tenga un motivo egoísta para hacer las cosas. Lo que decía hace un momento, servirse de Dios, ¿eh? Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Le estás diciendo, Dios, dame, 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 pero se lo estás diciendo para satisfacer tu egoísmo, para satisfacer tu avaricia, para satisfacer tu propia necedad. Y bueno, pues Dios no está obligado a hacer nada de eso. Dice Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Los motivos egoístas nos descalifican porque son perversos delante de Dios. También cuando nosotros pensamos en cómo obedecemos, o mejor dicho, cómo desobedecemos a Dios, ¿sí? Samuel fue enviado con Saúl a confrontarlo y le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, Saúl, para que no seas rey. Entonces, la desobediencia nos deja fuera. ¿Recuerdan que hace un momento estábamos hablando también de los discípulos que decía incrédulos? Bueno, pues en Mateo 17, del 14 al 21, del cual hemos estado hablando porque fueron nuestros versículos base, la falta de fe, el dudar del poder de Dios, el dudar de las promesas de Dios, el dudar de la palabra de Dios, el confiar más en nosotros mismos que en Él, eso le cede el terreno al enemigo y reduce nuestra autoridad. Y por último, el abuso de autoridad. Abusar de la autoridad es usar la autoridad que Dios nos dio de una manera equivocada, ¿sí? Es cuando nosotros tomamos lo que Dios nos dio y lo usamos equivocadamente, para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para nuestro egoísmo y avaricia. Y entonces Dios nos descalifica y nos desecha. Termino entonces donde empecé, ¿sí? Para poder echar fuera algo se necesita primero que esté dentro, pero el hecho de que esté dentro no es suficiente. Necesito tener autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual entonces fundamentalmente lo que hace es manifestar afuera lo que yo vivo dentro en mi relación con Dios.
El problema no son los demonios, esto nos lo dejó muy claro el Señor Jesús, y yo he insistido en esto a lo largo de una hora. El asunto no son los demonios, el asunto es la autoridad de aquel que dice estar sometido al nombre de Jesús. Amén. Preguntas, comentarios, ¿qué dicen ustedes de esto? ¿Les parece que tiene sentido, que es congruente? Me gustaría escuchar sus opiniones. Yo tengo una duda. Adelante, Héctor. Con respecto al tema de la autoridad, una vez que esa autoridad es dada, obviamente pues puedes llevar a cabo todas aquellas tareas por las cuales pues, Dios te manda a hacer en su nombre, pero si en el proceso de ese camino esa autoridad, bueno, uno se desvía, ¿podría seguir ejerciendo parte de esa autoridad o no? Acá teníamos nosotros un presidente municipal que decía, bueno, robé, pero nomás poquito. Ajá, sí, Desde los lallines espirituales no tienen una buena acogida en el reino de Dios, ¿eh? Ahora, no estoy hablando, ¿sí?, de que hay que volverse obsesivo, no, lo que estoy hablando es que hay que volverse honesto. Me equivoqué, pues arrepiéntete, reconócelo, restitúyelo, regresa al camino. El asunto no es si te equivocaste, el asunto es qué haces después de equivocarte. Sí, de acuerdo. Voy más allá al tema de, supongamos que no equivocarse, sino dejar de ejercer esa autoridad por cierto tiempo, por pasividad o por flojera o lo que usted quiera. Pero si en ese inter decidieras hacer uso de esa autoridad estando en esa situación de flojera, por así decirlo, o de pasividad, ¿habría soporte de parte de Dios? Eh, a ver, déjame ser como que muy honesto, muy transparente, ¿sí? Sí. La malversión de la autoridad tiene consecuencias. ¿Qué significa malversar? Significa que le estás dando un uso indebido a la autoridad que tú recibiste. Puede ser mucho, puede ser poco, ¿sí? Aquí en Nayarit somos cuna de corruptos que se metieron a la política y que desfalcaron las arcas del Estado, se quedaron con tierras, se quedaron con privilegios y finalmente la justicia los reclama, ¿sí? Y por ahí tenemos algunos encerrados, ¿sí? En la Universidad Autónoma de Nayarit también, rectores que su obligación era cuidar de la institución, malversaron la autoridad y pues ahora están prófugos o están encerrados por allí. Yo creo que como cristianos deberíamos de entender que es delicado, primero porque no es que Dios se aleje de ti, no, nos alejamos de Dios nosotros. Saúl fue un hombre puesto por Dios, pero malversó la autoridad y terminó endemoniado. Le tenía que estar tocando el arpa a David, sí, para que se le bajara un rato desde ahí la neura con los demonios. Pero el asunto es que cuando tú malversas la autoridad, te alejas de Dios y das paso a un mover espiritual perverso. Ahora, Dios no va a lanzar un rayo desde los cielos para que te calcine. No, pero la persona se va alejando de la autoridad y siente que todas las chiquillas de la congregación son para él y al rato tienes ahí como 2, 3 líderes religiosos perversos que terminaron abusando de gente y violando y teniendo un montón de cosas. Y tú dices, la autoridad se pervirtió y el paso a empezar a fluir en las tinieblas estaba ahí cerca, ¿sí? Tenemos el testimonio, por ejemplo,
de Sansón. Sansón era un hombre con un llamado a ser juez, pero pervirtió la autoridad, se convirtió en un hombre perverso, vengativo, violento. Y el día en que Dios se alejó de él, ni siquiera se dio cuenta. Entonces, yo creo que es un riesgo tremendo. Lo que yo sugeriría es, más bien, en lugar de ver hasta dónde Dios nos puede permitir usar la autoridad equivocadamente, pues más bien tener un corazón sensible y rápido buscar restaurar nuestra relación con Dios. Muy bien. Claro, claro, claro. Clarísimo. Gracias. Para servir. Ok, ¿alguien más que quiera comentar? Rápidamente, pastor. Sí, adelante, Gustavo. Nada más en la parte de cómo efectivamente yo sentía desde hace meses hacia acá que mientras menos autoridad tuviera de Dios en mi interior, yo no podía tener esa autoridad con mis 3 primeros hijos. Ya tengo otros 2 hijos, mañana se consolida esa familia más completada. Lo sentía muy claro que mi hijo me desobedecía más cuando yo caía en la debilidad de fumar, vaya. Entonces, efectivamente, o sea, no nada más con la cuestión de los demonios, sino con la cuestión de la autoridad que Dios me delega, que viene de parte de él hacia con mi hijo. Sí, Me quedó muy claro esa parte que explicaste hace un rato. qué bueno. Gracias, pastor. Claro que sí, gracias, Gustavo. ¿Alguien más que tenga algún comentario, querido Fer? Nada como vivirlo en vida propia, y es un testimonio que yo he manejado a través del tiempo, como el desvío que yo tuve en mi vida, el tener una doble vida, el alejarme de, de todo lo que había recibido de Dios, me hizo perder la autoridad a un grado que a mí me asustaba, porque no podía defender a lo que más amaba. ¿Por qué? Porque una fuerza invisible, o por decirlo así, me hacía que yo no pudiera actuar viendo cosas que estaban sucediendo frente a mí, porque yo sabía que no, bueno, no sabía, sentía que no tenía autoridad o cara, de reprender o decir que no se hiciera eso, porque yo ahora sí que con qué cara eh, quería hacer algo si yo no lo estaba haciendo. Si yo estaba alejado, ¿cómo quería que alguien esté cerca? Creo que la clase de hoy nos lo puso demasiado claro para entenderlo, comprenderlo. Para mí fue bueno, ha sido tener todavía más claro lo que tengo que seguir haciendo para no salirme del camino, porque después de haberlo vivido y sufrido, y con un costo muy alto, no quiero volver a sentirlo. Y lo que usted comenta, el llevarlo, el reconocerlo, el decirlo ante los hermanos, el comentarlo y el estar atento al llamado del Espíritu Santo cuando nos dice, por ahí no es, por aquí es saber escuchar, y si me desvío poquito, pues voy a corrección. ¿Por qué? Porque ya, ahora que ya lo sé, ya no lo quiero perder. Es como el buen médico que tiene una buena praxis y puede cometer alguna mala práctica. A veces, dijeran, el que opera una vesícula sin necesidad de operarla, puede ser tentado a seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces, mejor no hacerlo. Y si alguno por poner la analogía, si alguien lo hace y deja de hacerlo, puede retomar a recuperar su nombre y su prestigio, porque sí es muy lamentable. El costo es muy alto. Eh, la palabra nos enseña que vale más el buen nombre, ¿sí?, que las muchas riquezas. ¿Y qué implica entonces ese buen nombre? Pues implica precisamente esto que estamos diciendo, autoridad.
Entonces, decimos que alguien tiene autoridad moral porque tiene derecho a decir lo que está diciendo, y ese derecho que tiene, además, le permite que los demás se sometan a lo que él está diciendo. Cuando perdemos la autoridad moral, cuando perdemos la autoridad espiritual, ojalá nadie se moleste, pero nos convertimos en peleles del diablo, ¿sí? Entonces, Proverbios 22:1, da más estima, vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama es más importante que el oro y la plata. Amén. Así entonces las cosas, pues queridos míos, el problema no son los demonios. No voy a decir pobrecitos demonios, no voy a abogar por ninguno de ellos, pero el problema es el tarugo que pierde la autoridad espiritual. Es una tontería, porque Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Pero por perder la autoridad andamos en el lado equivocado. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar, por el esfuerzo de estar, y nos vemos entonces en la siguiente ocasión. Saludos y bendiciones para todos.